El anillo de matrimonio giró sobre la mesa. Una vuelta, dos, tres. Se detuvo, nadie respiraba. «Fírmala». Ariadna Salvatierra no miró la carpeta. Miró a Gael Montenegro. Él ya estaba sonriendo. Levantó su copa. «Nadie es indispensable». Silencio. Ariadna acercó la mano al bolígrafo. La retiró. Se quitó el anillo. Lo dejó sobre la mesa. Empujó la carpeta hacia Gael. Tomó su bolso. Se dio la vuelta. Tac, tac, tac. Nadie la siguió. Nadie dijo su nombre. La puerta se cerró. Gael ni siquiera levantó la vista. El brindis continuó. 3 días después, la sala de juntas estaba llena, pero nadie hablaba. Cuando Gael entró, todos evitaron mirarlo. Sobre la mesa seguía el anillo, exactamente donde ella lo había dejado. Un ejecutivo dejó una carpeta, otro dejó un sobre. Una mujer apagó su computadora, recogió sus cosas y salió, sin despedirse. Gael abrió el sobre, después la carpeta. Sus manos dejaron de estar firmes. Levantó la vista. Nadie hablaba. Tomó el teléfono. Marcó. Silencio. Volvió a marcar. Silencio. Una tercera vez. Nada. Apretó el anillo dentro de la mano. Su voz salió apenas en un susurro. Encuéntrenla. La pantalla se fue a negro. 3 días antes, si alguna vez sentiste que dabas todo por alguien, y ese alguien creyó que podía vivir sin ti, quédate. Esta historia es para ti. Suscríbete antes de seguir, porque lo que viene también podría ser tu historia. La empresa se llamaba Grupo Montenegro. 19 pisos de vidrio. En la fachada un logo dorado. Adentro una máquina que parecía perfecta, pero las máquinas perfectas también tienen un corazón escondido. Y en esta empresa, ese corazón se llamaba Ariadna. Nadie lo decía en voz alta. Nadie firmaba sus decisiones con su nombre. Pero todos sabían a quién acudir cuando algo se rompía. Piso 12. Oficina de logística. Un contenedor con material médico llevaba 3 días varado en la aduana. El responsable del área, Damián Rueda, sudaba frente a su computadora. «Ya llamé a todos los números», dijo. «Nadie contesta». Y entonces llegó la primera grieta. Su asistente entró corriendo. «El cliente amenaza con cancelar el contrato». Damián se puso de pie, tomó su teléfono. Marcó un número que no estaba en ningún directorio oficial. «Ariadna. Perdón la hora. Dime». «El contenedor de fármaco andino sigue detenido». Un silencio breve. Después, la voz de Ariadna, calmada. «Llama a Rosales en aduana. Menciona el convenio de 2019. Él sabe de qué hablo. Y si no contesta, contestará». Colgó. 10 minutos después, Damián volvió a llamar. «Se resolvió. No sé cómo lo hiciste». «No lo hice yo. Solo recordé algo que otros olvidaron». Ese algo era todo. Esa misma semana, en una reunión con inversionistas, Gael presentó los resultados del año con orgullo evidente. «Crecimos 22%, dijo señalando la gráfica. «Eso demuestra la solidez de nuestro modelo». Uno de los inversionistas, un hombre mayor llamado Aurelio Ferraz, levantó la mano. «¿Y a qué atribuye usted esa solidez, señor Montenegro?» «A una estructura clara, a decisiones firmes, a una visión que no se diluye entre demasiadas manos». Aurelio anotó algo en su libreta sin decir nada más. Al salir de la reunión se acercó a Renata. «Dígame algo, señorita. ¿Quién firma, en la práctica, los acuerdos con los proveedores más difíciles?» Renata dudó un instante. «La señora Salvatierra, casi siempre». Aurelio sonrió apenas. «Curioso. El señor Montenegro no la mencionó ni una sola vez en toda la presentación». Renata no respondió. Esa frase quedó flotando en el aire. Una advertencia que nadie supo leer todavía. Piso 15. Oficina de Gael Montenegro. Ventanales enormes. Una ciudad entera a sus pies. Gael revisaba cifras en su tablet. Su asistente, Renata, esperaba de pie. «Los números de este trimestre son buenos», dijo Gael. «Muy buenos. Son buenos porque Ariadna renegoció con los proveedores del norte». Gael no levantó la vista. «Ariadna coordina. Yo decido». «Ella también decide, Gael». Él sonrió sin humor.
Decide dentro de los límites que yo le doy. Renata calló. Discutir con Gael sobre Ariadna era gastar saliva. Gael creía en jerarquías, en organigramas, en títulos, no en utilidad. Y en su organigrama, Ariadna aparecía como directora de operaciones. Un cargo, una casilla, nada más. Lo que el organigrama no mostraba era esto. Ariadna conocía los nombres de los hijos de cada proveedor importante. Ariadna recordaba qué cliente odiaba las reuniones los lunes. Ariadna sabía qué empleado estaba a punto de renunciar antes de que ese empleado lo supiera. 9 años cosiendo grietas que nadie veía. Gael, su esposo desde hacía 7 años, nunca se preguntó por qué todo funcionaba. Solo asumía que era por él. Esa misma tarde, en el piso 12, una mujer llamada Yolanda Ibarra entró a la oficina de Ariadna. Yolanda llevaba 22 años en la empresa. Había conocido al padre de Gael. «Necesito hablar contigo», dijo Yolanda, cerrando la puerta. «Siéntate». Escuché algo. En la reunión de directores. Ariadna dejó su bolígrafo. «Dime, Gael está evaluando una reestructuración. Dice que hay funciones redundantes». «¿Redundantes?». «Dijo tu nombre, Ariadna». Silencio. Afuera la ciudad seguía su ruido de siempre. Adentro, algo empezaba a moverse. Ariadna no gritó, no se puso pálida, solo preguntó. ¿Dijo por qué? Dijo que la empresa necesita orden vertical. Dijo que demasiadas decisiones pasan por ti y eso lo incomoda. Ariadna asintió despacio. Gracias por decírmelo, Yolanda. ¿Vas a hablar con él? Todavía no. Esa misma tarde, en el piso 9, un joven llamado Tobías Cifuentes revisaba nervioso una hoja de cálculo. Tobías llevaba apenas 8 meses en la empresa. Había cometido un error en el cálculo de comisiones de un distribuidor importante. Un error que, de no corregirse, significaría pagar de más a un cliente que ya estaba en números rojos con la compañía. Su jefe directo estaba de viaje. No sabía a quién más acudir. Golpeó, con las manos sudando, la puerta de la oficina de Ariadna. «Perdón que la moleste». «Pasa, Tobías». «¿Qué pasó?», le explicó el error, tropezando con las palabras, esperando una reprimenda. Ariadna revisó la hoja en silencio. «Esto se puede corregir hoy mismo. No es grave». «Pensé que me iban a despedir». «¿Por un error que corregiste a tiempo en lugar de esconderlo?». «No. Aquí no despedimos a quien avisa. Despedimos a quien calla». Tobías respiró, aliviado. «Gracias, de verdad. No me agradezcas a mí. La próxima vez, hazlo tú solo. Ya sabes cómo». Esa frase, pequeña, cotidiana, sería años después la razón por la que Tobías se convertiría en uno de los analistas más confiables del área financiera. Pero eso, todavía, nadie lo sabía. Esa noche, en su casa, Gael llegó tarde. Ariadna lo esperaba en la cocina con 2 platos servidos. «¿Reunión larga?», preguntó ella. «La de siempre. Números, proyecciones, gente que no entiende que crecer también significa simplificar». «¿Simplificar cómo?». Gael la miró apenas un segundo más de lo normal. «Estamos evaluando la estructura. Nada que deba preocuparte». Ariadna sonrió con calma. «Nunca me preocupo por lo que no entiendo, Gael. Me preocupo por lo que sí entiendo». Él no respondió. Cenaron en silencio. Un silencio que meses después él recordaría como la última cena tranquila de su vida. Al día siguiente, la reunión de directores tenía un solo tema en la agenda: optimización de estructura operativa. Gael entró con una carpeta bajo el brazo. En la mesa, 12 directores. Y al final Ariadna, con su libreta abierta como siempre. «Vamos a hablar de eficiencia», comenzó Gael. «Hemos crecido. Necesitamos procesos más claros, menos dependencia de criterios personales». Un director carraspeó. «¿Te refieres a la forma en que operamos actualmente?». «Me refiero a que ninguna empresa sólida puede depender de una sola persona para resolver todo. Eso no es fortaleza, es riesgo». Otro director, Fabricio Aponte, encargado de finanzas, intervino. «Gael, esa una sola persona evitó 3 crisis solo este año. Y por eso mismo debemos redistribuir esas funciones.
Que el conocimiento no dependa de un solo criterio. Ariadna, hasta ese momento en silencio, habló. ¿Estás diciendo que quieres desconcentrar mis funciones? Gael la miró. Estoy diciendo que quiero una empresa más fuerte, no una empresa que dependa de una persona irreemplazable. Nadie dijo irreemplazable. Tú lo insinúas cada vez que resuelves algo que nadie más entiende cómo resolviste. La sala quedó en silencio. Fabricio bajó la mirada. Ariadna cerró su libreta, despacio. Está bien, dijo. Hagamos la prueba. Gael entrecerró los ojos. ¿Qué prueba? Redistribuye mis funciones. Dame 3 días fuera de la operación. Ni una llamada, ni un correo, ni una consulta. Y veamos qué tan fuerte es esta empresa sin criterios personales. Un murmullo recorrió la mesa. Gael sonrió, seguro de sí mismo. Perfecto. Así demostramos que el sistema funciona, no las personas. Como quieras. Nadie en esa sala imaginó lo que esos 3 días desatarían. Si tú también alguna vez tuviste que demostrar tu valor con silencio en lugar de palabras, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué habrías hecho tú en el lugar de Ariadna. Esa noche, en la cena de aniversario que Gael había organizado, 7 años de matrimonio, la mesa estaba llena de socios, directores y amigos cercanos. Copas de vino, risas moderadas. Y en el centro, una carpeta que Gael había preparado sin decirle a nadie qué contenía. «Quiero hacer un anuncio», dijo, poniéndose de pie, copa en mano. «A partir de mañana, formalizamos una nueva estructura operativa. Ariadna dará un paso al costado de la operación directa durante un periodo de transición». Ariadna sintió las miradas sobre ella, algunas de sorpresa, otras de vergüenza ajena. «Es solo temporal», agregó Gael sonriendo. «Una prueba, para que todos veamos que esta empresa es más grande que cualquiera de nosotros». Deslizó la carpeta hacia ella. «Firma aquí. Es solo protocolo». Ariadna miró la carpeta, después miró a Gael. Él seguía sonriendo, cómodo, seguro, como si acabara de ganar algo. Levantó su copa. Nadie es indispensable. Fue en ese instante que algo, adentro de Ariadna, terminó de cerrarse. No fue la propuesta, fue la forma, frente a todos, sin preguntarle antes, sin una sola palabra en privado, como si ella fuera una línea más en un balance. Acercó la mano al bolígrafo, la retiró, se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa, empujó la carpeta hacia Gael, tomó su bolso, se dio la vuelta. Tac, tac, tac. Nadie la siguió. Gael ni siquiera levantó la vista. El brindis continuó incómodo, forzado. Alguien propuso un chiste que nadie rió, y la vida de Grupo Montenegro, sin que nadie lo supiera todavía, comenzó su cuenta regresiva. Día 1. Gael llegó a la oficina temprano, con el ánimo de alguien que espera confirmar que tenía razón. Todo parecía normal. Hasta las 10 de la mañana. Fue entonces cuando el sistema de facturación se detuvo. «¿Qué significa acceso denegado?», preguntó Gael, mirando la pantalla de un técnico. Las credenciales maestras estaban vinculadas a un usuario que fue desactivado esta mañana. ¿Qué usuario? El técnico tragó saliva. El de Ariadna Salvatierra. Gael frunció el ceño. «Reactívenlo». «No podemos. Ella tenía permisos únicos de administrador. Nadie más los tiene». «Eso es imposible. Yo soy el dueño de esta empresa». «Dueño sí, administrador del sistema no». Gael salió con una sensación nueva. Incomodidad. Todavía no era preocupación. Al mediodía, Damián Rueda llegó a su oficina, pálido. El contenedor de fármaco andino volvió a quedar detenido en aduana. «Llama a quien llamaste la última vez». «Lo intenté. El funcionario dice que el convenio de 2019 fue gestionado directamente por Ariadna Salvatierra y que sin ella necesitan reiniciar el proceso desde cero». Reiniciar desde cero significa que 20 días mínimo. Fármaco andino no puede esperar 20 días. Lo sé. Gael respiró hondo. Resuélvanlo. Para eso está todo un equipo de logística. Gael. El equipo seguía instrucciones. Nadie sabía que había un convenio informal. Nunca quedó documentado en ningún sistema oficial.
¿Por qué no? Damián dudó. Porque Ariadna dijo que algunas cosas funcionan mejor con confianza que con papeles. Esa frase resonaría en la cabeza de Gael durante los siguientes 3 días. Al final de la tarde, Renata entró a su oficina con el rostro tenso. Fármaco Andino llamó. Cancelaron el contrato. ¿Cancelaron? Dijeron que perdieron la confianza en la continuidad del servicio. Gael se sentó, despacio. Era el primer cliente que perdían en 2 años, pero no sería el único. Si esta historia te está gustando, imagina lo que viene después. Sígueme para no perderte el final. Se pone mucho más intenso. Día 2. La mañana comenzó con una fila de correos sin responder. No porque nadie quisiera responder, sino porque nadie sabía cómo. Fabricio Aponte entró a la oficina de Gael con el rostro serio. Tenemos un problema con la línea de crédito del banco. ¿Qué problema? El banco pide la renovación de garantías. Siempre se gestionaba con un ejecutivo específico. Ariadna tenía trato directo con él. ¿Y ahora? Ahora ese ejecutivo dice que solo negocia condiciones especiales con quien conoce. Con nosotros aplicará condiciones estándar. ¿Qué tan malas son las condiciones estándar? Fabricio le mostró una cifra. Gael sintió que el estómago se le tensaba. Eso representa una pérdida importante en el margen del próximo trimestre, si no se renegocia. ¿Y por qué nadie más sabía negociar esto? Fabricio lo miró directo, porque nunca nadie más lo negoció Gael. Siempre fue ella. A media mañana Gael recibió una llamada de un cliente antiguo, el señor Belisario Nuncira, dueño de una cadena de farmacias familiares en el interior del país. Señor Montenegro, disculpe la franqueza, pero necesito hablar con la señora Salvatierra sobre el envío de este mes. Ariadna está fuera de la operación temporalmente. Puede hablar conmigo. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Con respeto, señor, no es que no confíe en usted, es que hay un acuerdo especial que ella maneja conmigo desde hace 6 años. Un descuento por volumen que nunca quedó en ningún contrato escrito, porque así lo pedimos, para evitar problemas fiscales con otros distribuidores de la zona. Gael sintió que el suelo se movía apenas un poco más. ¿Qué tipo de descuento? Eso, exactamente. Solo ella lo sabe con precisión. Yo confiaba en su palabra, no en un papel. Le prometo que lo resolveremos. Eso espero. Porque si este mes el precio cambia sin explicación, tendré que buscar otro proveedor. No por gusto, por necesidad. Gael colgó, y por primera vez escribió en su propia libreta una palabra que nunca antes había usado para describir a su esposa dentro de esa empresa: insustituible. La tachó de inmediato, pero la volvió a escribir, más abajo, sin tacharla esta vez. Al mismo tiempo, en el área de recursos humanos, algo distinto ocurría. Una empleada del área de atención a clientes, Micaela Fonseca, presentó su renuncia. Gael, extrañado, la mandó llamar. ¿Por qué te vas?, preguntó con tono casi ofendido. Llevas 5 años aquí. Micaela, nerviosa pero firme, respondió. Porque Ariadna era la única que realmente escuchaba cuando había un problema. Ella ajustaba mis horarios cuando mi hijo estaba enfermo. Ella me defendió cuando un cliente me gritó injustamente. Eso no está en su descripción de puesto. No, pero era lo que hacía que uno quisiera quedarse. Micaela se fue. No fue la única. Al final del día, 3 empleados más presentaron su renuncia. Ninguno mencionó un aumento de sueldo. Todos mencionaron de una forma u otra la misma palabra: Ariadna. A media tarde un mensajero llegó al piso 15 con un ramo de flores. No eran para Gael, eran para la recepción, de parte de un proveedor de empaques que llevaba 15 años trabajando con la empresa. La tarjeta decía simplemente: «Feliz cumpleaños, Ariadna. Gracias por recordar siempre el nuestro». La recepcionista, sin saber qué hacer, dejó el ramo sobre el escritorio vacío. Nadie en la empresa, aparte de Ariadna, recordaba que ese proveedor cumplía años esa misma semana. Pequeños gestos, invisibles, que ahora sin ella quedaban colgando en el aire, sin nadie que los sostuviera. Esa noche, Gael se quedó solo en su oficina.
Miró el anillo todavía sobre su escritorio, donde lo había dejado ahora 2 días antes. Lo tomó, lo giró entre los dedos, marcó el número de Ariadna. Timbró, timbró. Nadie contestó. Colgó, volvió a marcar. Lo mismo. Se dijo a sí mismo que era orgullo, que ella solo estaba haciendo un punto, que en unos días todo volvería a la normalidad. No sabía que normalidad ya no existía. Día 3. La sala de juntas estaba llena, pero nadie hablaba. Cuando Gael entró, todos evitaron mirarlo. Sobre la mesa seguía el anillo, exactamente donde ella lo había dejado. Un ejecutivo dejó una carpeta con la cancelación de un segundo contrato importante. Otro dejó un sobre con la carta de renuncia del director financiero adjunto. Una mujer, la asistente de finanzas, apagó su computadora, recogió sus cosas y salió sin despedirse. Gael abrió el sobre, después la carpeta. Sus manos dejaron de estar firmes. Levantó la vista. Nadie hablaba. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?, preguntó con la voz más baja de lo que hubiera querido. Fabricio fue el único que respondió. 9 años. Una persona sostuvo cientos de acuerdos que nunca quedaron en papel. Ahora no hay nada que sostenga nada. Eso no es un sistema, eso es dependencia. No, eso es lealtad ganada, algo que ningún organigrama fabrica en 3 días. Gael tomó el teléfono. Marcó. Silencio. Volvió a marcar. Silencio. Una tercera vez. Nada. Apretó el anillo dentro de la mano. Su voz salió apenas en un susurro. Encuéntrenla. La pantalla se fue a negro. Nadie en esa sala sabía, todavía, que Ariadna no se había escondido. Simplemente, por primera vez en 9 años, se había detenido. Mientras Grupo Montenegro se resquebrajaba piso por piso, Ariadna estaba sentada en la terraza de un pequeño departamento que había comprado en secreto 2 años antes. Un lugar solo suyo. Nadie en la empresa lo sabía, ni siquiera Gael. Tenía el celular en silencio sobre la mesa. Las llamadas se acumulaban. No las miraba. Su hermana, René Salvatierra, llegó con 2 tazas de café. ¿Todavía no contestas nada? No. ¿Y si es urgente? Todo en esa empresa parece urgente. 9 años me enseñaron eso. René se sentó frente a ella. ¿Estás bien? Ariadna miró el horizonte, pensativa. Estoy tranquila. Debería sentirme destruida. Y solo siento claridad. ¿Vas a volver? No lo sé todavía. ¿Y si te ofrece disculpas? Ariadna sonrió sin alegría. Gael no busca entender lo que pasó. Busca que todo vuelva a funcionar. Son cosas distintas. René guardó silencio un momento. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que él tuvo 9 años para preguntarte cómo lo hacías, y nunca preguntó. Solo asumió que era fácil, porque tú lo hacías ver fácil. Ariadna asintió, lentamente. Eso es lo que pasa cuando alguien confunde tu esfuerzo con tu naturaleza. Cree que no cuesta, porque nunca te vio quejarte. Esa frase, sin que ella lo supiera, volvería casi igual meses después, en una carta que jamás pensó que escribiría. Esa misma tarde, el teléfono de Ariadna vibró una vez más. Esta vez no era Gael, era Yolanda. Ariadna dudó, pero contestó. «No voy a pedirte que regreses», dijo Yolanda de inmediato. «Solo quería saber si estás bien». «Estoy bien, Yolanda, de verdad. Aquí las cosas están difíciles. No he visto nada. No he leído nada. ¿Y no te da curiosidad?» Ariadna miró el horizonte pensativa. «Durante 9 años mi curiosidad estuvo puesta en resolver lo que otros no veían. Ahora quiero saber qué se siente al no cargar con eso». ¿Y qué se siente? Extraño, ligero, casi culposo al principio. Ahora solo en paz. Yolanda soltó una risa suave, cansada. Ojalá algún día pueda decir lo mismo. Lo dirás, cuando decidas que tu paz también importa. Colgaron poco después, sin promesas, sin planes, solo con la calidez de una amistad que no necesitaba urgencia para ser real. Mientras tanto,
En la empresa, la búsqueda de Ariadna se había vuelto casi obsesiva. Gael llamó a Yolanda Ibarra a su oficina. «Tú eres cercana a ella, dime dónde está». Yolanda lo miró sin miedo. «No lo sé, Gael, y aunque lo supiera, no creo que deba decírtelo. Esto es serio. La empresa se está cayendo a pedazos. Lo sé, y también sé por qué». Gael se pasó las manos por el rostro. «¿Tú también vas a darme un sermón?» «No, solo voy a decirte algo que quizás nadie más se atreva. Dilo. Tú no perdiste una empleada. Perdiste a la persona que sostenía tu empresa con una mano y tu matrimonio con la otra, y lo hiciste frente a todos como si fuera un trámite». Gael no respondió. Ese silencio dolió más que cualquier grito. Yolanda se puso de pie. «Espero que la encuentres, no por la empresa, por ti». Salió dejando a Gael solo con el peso de esa frase. ¿Tú crees que Gael realmente entendía lo que estaba a punto de perder? Déjamelo en los comentarios. Más adelante te digo si acertaste. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas grietas convertidas en fracturas. Un proveedor de materiales del sur suspendió los envíos, alegando que las condiciones acordadas verbalmente ya no parecían respetarse. Un cliente histórico, la cadena de tiendas Kairos, solicitó una reunión urgente para evaluar la continuidad del contrato. En esa reunión, el director de Kairos, un hombre llamado Osvaldo Beltrán, fue directo. «Llevamos 8 años trabajando con esta empresa. Siempre fue Ariadna quien resolvía cualquier inconveniente, incluso los que ni siquiera llegaban a ser un problema real, porque ella los detectaba antes. Puedo asegurarle que el servicio seguirá siendo el mismo», respondió Gael. Osvaldo lo miró casi con lástima. «Con respeto, usted ni siquiera sabía que existía un descuento especial que ella nos aplicaba en compras de temporada baja, para que nuestras tiendas pequeñas no cerraran en meses difíciles». Gael parpadeó. «¿Qué descuento?» «Ese es exactamente el problema». Esa noche Gael decidió que ya había escuchado suficiente. Si Ariadna podía resolver todo con una llamada, él también podía. Marcó a Rosales, el hombre de aduana. «Habla Gael Montenegro. Quiero resolver esto directamente. Dígame cuánto necesita y se lo pago hoy mismo». Del otro lado, silencio. Después, una voz seca. «Señor Montenegro, esto nunca fue sobre dinero. Entonces dígame qué es. Es sobre alguien que estuvo ahí cuando nadie más estaba. Usted no puede comprar eso en una llamada». Colgó. Gael se quedó mirando el teléfono con la misma sensación de un hombre que acaba de tocar fondo y descubre que todavía hay más fondo debajo. Esa misma semana, Gael llamó a Damián Rueda a su oficina. Damián entró visiblemente cansado. Llevaba días durmiendo poco, sosteniendo con instrucciones improvisadas procesos que antes fluían solos. «Necesito que me expliques algo», dijo Gael. «El convenio con la aduana, sin rodeos». Damián suspiró y se sentó, como quien finalmente puede soltar un peso que cargaba solo. No era un convenio oficial, Gael. Era una relación. Ariadna conocía a Rosales desde antes de que él trabajara en aduana. Cuando él tuvo problemas económicos hace años, ella gestionó una ayuda puntual, de su propio bolsillo. Nunca lo declaró como gasto de la empresa. Nunca se lo cobró. Nunca lo mencionó en ninguna reunión. Gael se quedó en silencio, procesando. ¿Ella pagó eso? ¿Con su propio dinero? Con su propio dinero y con su propio tiempo. Tú solo veías los resultados. Nunca preguntaste cómo. No hay proceso normal que resuelva un problema aduanero en 10 minutos, Gael. Eso no lo hace un sistema. Lo hace una persona que construyó durante años puentes que nadie más veía y que pagó en silencio por sostenerlos. Gael se pasó las manos por el rostro. ¿Cuántos puentes como ese existen que yo no conozco? Damián lo miró, con una mezcla de lástima y honestidad. Ni yo mismo lo sé, y llevo 15 años trabajando cerca de ella. Kairos no canceló el contrato esa semana, pero pidió una revisión completa de condiciones, lo cual, en el lenguaje corporativo, era la antesala de una salida. Gael pidió el archivo completo de un distribuidor cuyas comisiones no cuadraban. Tardó horas en encontrar,
al final de una carpeta digital olvidada, un correo de Ariadna enviado 3 años atrás, dirigido a sí misma. Bajar el porcentaje de forma progresiva evita que el distribuidor sienta que perdió el beneficio de golpe. No había ninguna autorización oficial. Gael siguió revisando, carpeta tras carpeta. No encontró contratos ocultos, no encontró beneficios personales. Encontró, en cambio, un informe trimestral de 2 años atrás, firmado por Fabricio, donde se atribuía a sí mismo la negociación que había salvado el contrato con un distribuidor del sur. Gael recordó esa negociación, la había resuelto Ariadna. Él mismo lo sabía, y jamás la había visto reclamar el crédito. Encontró también en una carpeta con fecha de casi 5 años atrás un correo entre Ariadna y un abogado externo. Un contrato mal firmado por Gael, sin cláusula de protección, que casi había costado a la empresa una demanda millonaria. Ariadna lo había corregido en silencio, negociando directamente con el cliente, antes de que el error llegara siquiera a un reporte. Gael nunca lo supo. Ella nunca se lo dijo. Encontró notas escritas a mano, en carpetas de proveedores pequeños. Este proveedor perdió a su hijo el año pasado. Ser flexible con los plazos de pago no cuesta nada. Para él, significa todo. Damián está pasando por un divorcio. No presionarlo esta semana con metas adicionales. Gael leyó decenas de notas así. No era un sistema. Era una mujer sosteniendo en silencio cientos de pequeñas humanidades que nadie más se tomó el tiempo de ver. Incluso a él, cuando más lo necesitó y nunca lo supo. Esa noche, Gael llamó a su madre, Herminia Montenegro, la única persona con quien realmente podía ser honesto. «Mamá, creo que cometí un error enorme». «¿Con Ariadna?» «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo supe desde el día en que anunciaste esa reestructuración en la cena de aniversario. Vi su cara, y vi la tuya, y solo una de las dos entendía lo que estaba pasando. Pensé que estaba siendo un buen líder, pensé que estaba fortaleciendo la empresa. Hijo, un buen líder no necesita humillar a nadie para demostrar que tiene el control. Eso no es liderazgo, es miedo disfrazado de autoridad». Gael cerró los ojos. «La empresa se está cayendo, mamá». «La empresa se puede reconstruir, Gael. La pregunta es si tu matrimonio también. ¿Crees que todavía hay algo que reconstruir?» Herminia suspiró. «Eso solo lo sabe ella. Pero antes de preguntárselo a Ariadna, pregúntatelo a ti. ¿Qué harías distinto si ella te diera otra oportunidad?» Gael no tuvo respuesta esa noche. Casi 2 semanas después de la cena de aniversario, la crisis alcanzó su punto más alto. Un periodista de negocios publicó un artículo titulado «Grupo Montenegro, la empresa que perdió a su columna vertebral». La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Fabricio Aponte fue el encargado de presentar el diagnóstico. «Los números no mienten. Esto no es una mala racha. Es la consecuencia directa de haber removido de un día para otro a la persona que sostenía relaciones que nunca se documentaron porque se sostenían en confianza personal. ¿Qué propones?» «Que hagas lo único que puede revertir esto, recuperarla, no como directora de operaciones, como socia». Un director más joven, Emiliano Zurita, preguntó algo que nadie se había atrevido a decir en voz tan clara. «¿Y si ella ya no quiere saber nada de esta empresa? ¿Y si el daño ya es irreversible?» Fabricio lo miró serio. «Entonces habremos aprendido, de la forma más costosa posible, que ninguna empresa sobrevive tratando a las personas como piezas intercambiables». Todos miraron a Gael. «No sé si estoy dispuesto», dijo finalmente, «pero sé que no tengo otra alternativa honesta. O admito lo que hice, o sigo fingiendo que esto se resuelve con un nuevo organigrama». El silencio que siguió no fue de vergüenza. Fue, por primera vez en semanas, de algo parecido al alivio. Esa tarde decidió buscarla, no a través de mensajes corporativos, directamente. Preguntó a René, quien, después de mucho dudar, aceptó darle una dirección. Gael llegó al pequeño edificio donde Ariadna se había instalado. Subió. Tocó la puerta. Ella abrió, y por un instante ambos se quedaron en silencio, mirándose,
como si el tiempo hubiera decidido detenerse otra vez, igual que aquella noche del anillo girando sobre la mesa. «No vengo a pedirte que regreses a la empresa», dijo Gael, antes de que ella pudiera hablar. «Vengo a pedirte perdón y a admitir algo que me costó 20 días entender». Ariadna no dijo nada, solo esperó. «Nunca entendí lo que hacías», continuó Gael. «Creí que la empresa funcionaba por procesos, por estructura, por mi visión. Nunca entendí que funcionaba porque tú la sostenías todos los días, con decisiones que nadie veía. ¿Y ahora lo entiendes? Ahora lo veo en cada contrato perdido, en cada empleado que se fue. Y encontré algo más, el contrato mal firmado, hace 5 años. Lo corregiste tú, sola. Nunca me lo dijiste». Ariadna guardó silencio un instante. «No quería que cargaras con eso. Cargué con la empresa entera creyendo que era mío. Y tú cargaste con mis errores en silencio, además de todo lo demás». Ariadna suspiró, despacio. «No quiero que vengas aquí solo porque la empresa se está cayendo, Gael. No vengo solo por eso. Vengo porque me humillaste sin decir una palabra, y aún así fuiste la persona más digna que he visto en esa sala. Y yo fui el que más se equivocó», sonriendo, con una copa en la mano. Ariadna sintió que algo, dentro de ella, se movía, no hacia el perdón inmediato, hacia algo más parecido a la posibilidad de escuchar. «¿Qué esperas que pase ahora?» «No espero nada, solo necesitaba decírtelo. El resto depende de ti». Ariadna lo miró largamente. «Necesito tiempo, Gael, no para pensar si vuelvo a una oficina, sino para pensar si puedo volver a confiar en un hombre que tuvo que perder casi todo para empezar a verme». Gael asintió, en silencio. «Lo entiendo». Ariadna asintió, despacio, sin prometer nada. Gael se fue esa tarde sin ninguna promesa, sin ningún contrato firmado, solo con la certeza de que, por primera vez en años, había dicho la verdad sin intentar controlar el resultado. Grupo Montenegro tardó casi un año en recuperar una fracción de la estabilidad que alguna vez tuvo. Algunos contratos jamás regresaron. Algunos empleados que se fueron nunca volvieron. Meses después, Fabricio se encontró con Yolanda en la cafetería del edificio. «¿Cómo va todo por allá arriba?» «Mejor, más lento. Ahora escribimos todo. Nos falta lo que ella tenía de verdad. La intuición de saber cuándo un número no era solo un número, sino una persona detrás». Casi un año después, en un evento ajeno a la empresa, Fabricio y Ariadna volvieron a encontrarse. «No sé si me recuerda», dijo él. «Claro que lo recuerdo. Usted fue el único que dijo la verdad en voz alta. Y usted fue la única que, después de todo, no necesitó humillar a nadie para tener razón». Gael cambió, no de un día para otro, con la lentitud honesta de quien de verdad aprende. Empezó a preguntar antes de decidir. Empezó a ver a las personas de su empresa, no como funciones dentro de un organigrama, sino como sostenes reales de algo mucho más frágil de lo que él había imaginado. Ariadna, por su parte, no regresó a Grupo Montenegro. Abrió, meses después, su propia consultoría, la gestión de las relaciones invisibles que sostienen a las empresas por dentro. Su primer cliente fue un pequeño proveedor, Prudencio Salas, que llegó a su nueva oficina con la mirada de alguien que ya había perdido demasiado. «No tengo mucho para pagarle», admitió, «pero si no ordeno esto, voy a perder lo que mi padre construyó». «No le voy a cobrar lo mismo que a una gran empresa», dijo Ariadna, «pero sí le voy a pedir algo a cambio, que cuando su negocio vuelva a crecer, haga lo mismo por alguien más». Su segunda cliente fue Kairos. Osvaldo Beltrán le dijo simplemente: «Siempre supe que el verdadero valor de esa empresa no estaba en su nombre, sino en usted». Gael y ella se divorciaron, en términos tranquilos, sin gritos, sin necesidad de que ella demostrara nada frente a nadie. Un año después de aquella cena de aniversario, Ariadna recibió una carta escrita a mano. En ella, una frase resumía todo lo que él había aprendido. «Confundí tu esfuerzo con tu naturaleza. Creí que no te costaba, solo porque nunca te vi quejarte. Ahora sé que el silencio con el que sostenías todo
Era el silencio más fuerte que he escuchado en mi vida. Ariadna guardó esa carta, no como un símbolo de reconciliación, sino como el cierre definitivo de una historia que, por fin, había encontrado su verdadera forma. Porque al final la verdadera dignidad no necesita testigos, solo necesita ser vivida. Si esta historia te tocó de alguna forma, compártela con alguien que alguna vez sostuvo demasiado en silencio. Quizás para esa persona, esta historia llegue justo a tiempo.